Era el año 2010. Yo tenía 58 años y creía que mi vida estaba perfectamente establecida. Tenía mi pequeña tienda de abarrotes en el barrio San Miguel, en Guadalajara. Una casita modesta pero propia, fruto de 30 años de trabajo duro junto a mi esposo Ricardo. Mis 3 hijos ya eran adultos y yo me sentía orgullosa de todo lo que habíamos construido. La tienda era mi orgullo. Abría todos los días a las 6 de la mañana. El olor a café recién hecho llenaba el local, mientras yo acomodaba los productos. Los vecinos llegaban no solo a comprar, sino a platicar. Era el corazón del barrio. Ricardo trabajaba en la construcción, pero los fines de semana me ayudaba con la tienda. Pensábamos que así sería hasta que fuéramos muy viejitos. Teníamos nuestros ahorros guardados, no mucho, pero lo suficiente para sentirnos tranquilos. La casa estaba pagada, los hijos encaminados. Mi hija mayor, Patricia, era enfermera. Carlos, el del medio, trabajaba en una fábrica. Y mi bebé, aunque ya tenía 25 años, estaba estudiando para ser maestro. Todo parecía perfecto en mi mundo pequeño pero completo. Pero la vida, mijitas, tiene una manera cruel de recordarte que nada es para siempre. Los primeros signos empezaron de manera sutil. Ricardo comenzó a llegar más tarde del trabajo, más cansado de lo normal. Decía que había mucho trabajo, que tenían que hacer horas extras. Al principio me daba gusto. Pensaba que era bueno para nuestra economía. Pero después noté que el dinero extra nunca llegaba a casa. Un día, limpiando su ropa, encontré unos papeles arrugados en el bolsillo de su pantalón. Eran de una clínica médica, con fechas de citas que yo no conocía. Cuando le pregunté, se puso muy nervioso y me dijo que eran exámenes de rutina del trabajo, nada importante. Pero algo en su mirada no me convenció. Los meses pasaron y Ricardo empezó a cambiar. Ya no me ayudaba en la tienda los fines de semana. Se quedaba en casa, viendo televisión, como perdido en sus pensamientos. Cuando le hablaba, parecía que no me escuchaba. Por las noches, lo sentía inquieto, dando vueltas en la cama. Una tarde, doña Mercedes, nuestra vecina de toda la vida, se acercó a la tienda con cara de preocupación. Se veía nerviosa, como si no supiera cómo decirme algo. Finalmente, bajando la voz, me dijo: «Carmo, mija, no sé si debería decirte esto, pero vi a Ricardo en el hospital público el otro día. Estaba en la sección de oncología». Se me heló la sangre. Oncología. Cáncer. Mi Ricardo tenía cáncer y no me había dicho nada. Esa noche lo esperé despierta. Cuando llegó lo enfrenté con lo que sabía. Al principio negó todo, pero cuando vio que no iba a rendirme, se derrumbó. Se sentó en la mesa de la cocina y comenzó a llorar como un niño. Tenía cáncer de pulmón, etapa avanzada. Los doctores le habían dado 6 meses de vida y ya habían pasado 4. «No quería que sufrieras antes de tiempo», me dijo entre lágrimas. «Quería resolver esto solo, encontrar la manera de curarse sin preocuparte». Pero la verdad era que no había cura. Los tratamientos eran caros y solo le darían unos meses más de vida con mucho sufrimiento. Mi mundo se derrumbó esa noche, pero aún no sabía que esto era solo el comienzo de mi pesadilla. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Ricardo empeoró rápidamente. Tuvimos que cerrar la tienda algunas veces porque yo no podía dejarlo solo. Los gastos médicos comenzaron a consumir nuestros ahorros. Vendimos el carro, empeñamos las joyas que tenía, incluso vendí algunos muebles. Mis hijos trataron de ayudar, pero cada uno tenía sus propios gastos. Patricia había tenido un bebé y estaba con licencia de maternidad. Carlos había perdido su trabajo en la fábrica por la crisis económica. Y mi hijo menor aún estudiaba y trabajaba medio tiempo para pagarse la escuela. Ricardo murió un martes de marzo, a los 6 meses exactos del diagnóstico. Fue en la madrugada. Yo estaba dormida a su lado cuando su respiración se detuvo. Cuando me desperté y lo vi tan tranquilo, tan en paz, supe que se había ido. Era como si finalmente pudiera descansar después de meses de lucha.
El funeral consumió los últimos ahorros que nos quedaban. Pero en ese momento no me importaba. Quería despedir a mi compañero de vida con dignidad. Pensé que después del funeral podría regresar a la normalidad, abrir otra vez la tienda todos los días, retomar mi rutina. Pero la vida tenía otros planes para mí. 2 semanas después del entierro, mientras estaba reorganizando los papeles de Ricardo, encontré una caja de zapatos escondida en el closet. Adentro había documentos que nunca había visto. Al principio no entendí lo que significaban, pero cuando logré descifrar las palabras legales, mi mundo se volvió a derrumbar. Ricardo había usado la casa como garantía para préstamos que yo nunca conocí. Durante su enfermedad, desesperado por encontrar dinero para tratamientos experimentales, había pedido dinero prestado a prestamistas privados. Gente que no pregunta muchos papeles, pero que cobra intereses altísimos. La deuda era de más de 800.000 pesos. Con los intereses acumulados, ya superaba el 1.000.000. Y si no pagaba en los próximos 2 meses, perderíamos la casa. Me senté en el piso de mi recámara con esos papeles en las manos y lloré como no había llorado ni en el funeral de mi esposo. ¿Cómo era posible que el hombre que amé por más de 30 años me hubiera dejado en esta situación? Entendía que estaba desesperado, que quería vivir. Pero, ¿por qué no me dijo? ¿Por qué no enfrentamos esto juntos? Durante días no pude ni abrir la tienda. Me quedaba en la cama, sin ganas de comer, sin ganas de vivir. Patricia venía a cuidarme, pero yo no le había contado sobre la deuda. No quería preocupar a mis hijos con problemas que no podían resolver. Pero las amenazas empezaron pronto. Primero fueron llamadas telefónicas, voces rudas que me recordaban la deuda y me daban fechas límite. Después vinieron a la casa. Hombres que se paraban afuera, mirando, haciendo sentir su presencia. Finalmente uno de ellos tocó la puerta. Era un hombre joven, pero con ojos fríos. Muy educado en sus palabras, pero firme en su mensaje. «Señora Carmo, entendemos su situación, pero los negocios son negocios. Su esposo firmó estos documentos. Si no puede pagar, tendremos que ejecutar la garantía». Le expliqué que acababa de enviudar, que no tenía ese dinero, que necesitaba tiempo. Me dijo que me daban 1 mes más, pero que, después de eso, la casa sería suya. Esa noche llamé a mis 3 hijos y les conté todo. Vinieron inmediatamente. Pasamos horas revisando los papeles, buscando alguna salida legal. Carlos propuso vender la tienda para pagar parte de la deuda, pero el local era rentado. Solo los productos y los muebles eran nuestros, y eso no valía ni 50.000 pesos. Patricia sugirió que nos fuéramos todos juntos a rentar algo más pequeño, pero sabía que era imposible. Su apartamento apenas le alcanzaba para ella, su esposo y el bebé. Carlos vivía con su novia en casa de la suegra, y mi hijo menor compartía un cuarto con 2 compañeros de la universidad. La realidad era cruel. A los 60 años iba a perder la casa por la que habíamos trabajado toda la vida, la tienda que era mi sustento, y no tenía dónde ir ni cómo mantenerme. El mes pasó como agua entre las manos. Traté de conseguir préstamos en bancos, pero mi edad y mi situación económica eran obstáculos imposibles. Busqué trabajo, pero nadie quiere contratar a una mujer de 60 años sin educación formal. Mi única experiencia era mi tienda, y eso no le interesaba a nadie. Llegó el día. Vinieron con papeles legales y cerrajeros. Me dieron 2 horas para sacar mis cosas personales. Empaqué mi ropa en 2 maletas viejas, algunas fotos, la imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a mi madre, y poco más. Todo lo demás se quedó. Los muebles, los recuerdos, toda una vida construida en esas paredes. Patricia me recibió en su casa, pero sabíamos que era temporal. Su apartamento de 2 recámaras ya estaba apretado con ellos 3, y el bebé. Me dieron el sillón de la sala para dormir, y aunque nunca me dijeron nada, yo sabía que mi presencia complicaba su rutina familiar. Carlos y mi hijo menor vendieron sus pocas cosas de valor para darme algo de dinero, pero era obvio que ellos también batallaban económicamente. No podía ser una carga para mis hijos.
No después de que habían trabajado tanto para salir adelante. Durante las noches, acostada en ese sillón, pensaba en cómo había llegado a esa situación, a los 60 años, sin casa, sin trabajo, sin ahorros, dependiendo de la caridad de mis propios hijos. Había momentos en que pensaba que hubiera sido mejor morirme junto con Ricardo. Pero una mañana, cargando a mi nieto mientras Patricia se bañaba, el bebé me sonrió. Una sonrisa completa, de esas primeras sonrisas conscientes que dan los bebés. Y en ese momento entendí algo. Yo había criado a 3 hijos maravillosos. Había mantenido una tienda por años. Había cuidado a mi esposo hasta su último día. Tenía 60 años, no 90. Aún me quedaba vida. Y esa vida tenía valor. Esa tarde salí a caminar por el barrio donde había vivido tantos años. Pasé por donde había estado mi tienda. Ya había otro negocio, una papelería. Seguí caminando y llegué al mercado municipal. Era mediodía, la hora más movida. Vi a todas las señoras vendiendo sus productos. Frutas, verduras, comida preparada, artesanías. De repente recordé algo que había olvidado por completo. De joven, antes de casarme, yo sabía hacer tortillas como nadie. Mi madre me había enseñado, y yo tenía unas manos especiales para la masa. Durante los primeros años de matrimonio, hacía tortillas para vender a las vecinas para ganar dinero extra. Dejé de hacerlo cuando abrimos la tienda, pero el conocimiento seguía ahí. Regresé a casa de Patricia con una idea loca en la cabeza. Esa noche, después de que todos se durmieron, fui a la cocina y comencé a experimentar. Hice masa de maíz como recordaba que me había enseñado mi madre. Mis manos recordaron los movimientos, el punto exacto de la masa, el tiempo perfecto de cocción. Las tortillas me quedaron perfectas, suaves, delgadas, con ese sabor casero que ya casi no se encuentra. Patricia se despertó por el olor y bajó a la cocina. Cuando probó una tortilla recién hecha me dijo: «Mamá, estas tortillas están increíbles. Saben como las que hacía tu mamá cuando yo era niña». Ahí nació mi plan. Al día siguiente fui al mercado municipal y hablé con el administrador. Le expliqué mi situación. Era viuda, necesitaba trabajar y quería rentar un pequeño espacio para vender tortillas hechas a mano. Me dijo que había un rinconcito disponible, muy pequeño, que nadie quería, porque estaba en una esquina sin mucha visibilidad. La renta era de 800 pesos al mes. No tenía los 800 pesos, pero le prometí que se los pagaría en la primera semana. Algo en mi determinación lo convenció, porque me dijo que me daba una oportunidad. Mis hijos pensaron que me había vuelto loca. «Mamá, tienes 60 años. ¿Vas a empezar un negocio ahora?» Pero yo ya había tomado la decisión. Con los pocos pesos que tenía, compré harina de maíz, sal y renté una plancha pequeña. Mi negocio empezó siendo yo sentada en un banquito plástico, con una mesa de madera vieja, haciendo tortillas una por una. Los primeros días fueron durísimos. Llegaba a las 5 de la mañana para preparar la masa, y me quedaba hasta las 6 de la tarde. Vendía las tortillas a 2 pesos cada una, cuando en las tiendas las vendían a $1.50. Al principio la gente pasaba de largo. Una señora mayor haciendo tortillas en un rincón del mercado no llamaba mucho la atención, pero poco a poco, algunos clientes curiosos se acercaron. La primera cliente que tuve fue doña Rosa, una señora que vendía flores en el puesto de al lado. Cuando probó mi tortilla, se quedó callada un momento. Después me dijo: «Estas tortillas saben como las que hacía mi abuela. ¿Me puedes apartar 1 kilo todos los días?» Esa fue mi primera venta regular. 1 kilo diario, 20 pesos. No era mucho, pero era el comienzo. La segunda semana ya tenía 3 clientes regulares. La tercera semana, 5. El boca a boca empezó a funcionar. La gente se daba cuenta de que mis tortillas eran diferentes. Eran más suaves, más sabrosas, se mantenían frescas por más tiempo. Pero, sobre todo, estaban hechas con amor y necesidad, que a veces es la mejor receta.
Al final del primer mes pude pagar la renta del puesto y me sobró para comprar más materia prima. Patricia se dio cuenta de que ya no era una carga y comenzó a apoyarme. Me ayudaba a cargar las bolsas de masa en las mañanas y a veces hasta me llevaba almuerzo al mercado. Pero no todo era fácil. Mis manos, que no habían hecho este trabajo por años, se llenaron de ampollas. Mis rodillas me dolían de estar tantas horas parada. Había días en que la desesperanza me ganaba, especialmente cuando llovía y no llegaban clientes. Hubo una tarde, después de 2 meses trabajando, en que solo había vendido 10 tortillas en todo el día. Tenía 20 pesos en la bolsa. No me alcanzaba ni para el pasaje de regreso. Me senté en mi banquito y comencé a llorar. Una señora joven que pasaba se acercó y me preguntó qué me pasaba. Le conté mi historia, no completa, pero sí le dije que era viuda, que había perdido todo y que estaba empezando de nuevo. Ella me compró 5 kilos de tortillas, me pagó por adelantado y me dijo: «Señora, usted es muy valiente. No cualquier persona a su edad se atreve a empezar de nuevo. Yo voy a traer a mis amigas para que conozcan sus tortillas». Esa joven se llamaba Sofía y se convirtió en mi ángel guardián. Efectivamente, trajo a sus amigas y ellas trajeron a más gente. Además, Sofía trabajaba en una oficina y convenció a sus compañeros de trabajo para que me compraran tortillas para sus desayunos. Al tercer mes ya vendía 50 kilos diarios. Tuve que levantarme a las 3 de la mañana para tener todo listo, pero los ingresos mejoraron significativamente. Pude rentar un cuartito pequeño cerca del mercado. No era gran cosa. Una recámara con baño compartido en una vecindad, pero era mío. Por primera vez en meses dormí en una cama, no en un sillón. Sin embargo, hacer 50 kilos de tortillas al día, yo sola, era agotador. Mis manos ya no se ampollaban, pero mi espalda sufría. Necesitaba ayuda, pero no tenía dinero para contratar a nadie. Fue entonces cuando conocí a María Elena. Era una señora de unos 50 años que había perdido su trabajo en una maquiladora. Se acercó a mi puesto una mañana y me preguntó si necesitaba ayuda. Me contó que ella también sabía hacer tortillas, que había aprendido de su madre, igual que yo. No podía pagarle un sueldo fijo, pero le propuse ser socias. Ella ayudaría con la producción y las ventas, y dividiríamos las ganancias según el trabajo de cada una. María Elena aceptó. Con María Elena de socia, pudimos aumentar la producción a 80 kilos diarios. Ella tenía ideas buenas. Propuso que hiciéramos tortillas de diferentes tamaños, unas para tacos, otras para quesadillas, otras para tostadas. También sugirió agregar tortillas de colores, con chile rojo o con espinacas. Al 6.º mes del negocio, ya éramos conocidas en todo el mercado como las señoras de las tortillas artesanales. Teníamos una clientela fija de más de 100 personas, y algunos fines de semana hasta se formaban filitas para comprar. Pero las tortillas eran solo el comienzo. Una tarde, una señora me preguntó si no hacía tamales. Le dije que sabía hacerlos, pero que no tenía el equipo necesario. Ella me dijo que si conseguía hacer tamales como hacía tortillas, ella me compraba 5 docenas cada fin de semana para una reunión familiar que tenía. Esa noche hablé con María Elena sobre expandir el negocio. Calculamos que necesitaríamos una inversión de unos 10.000 pesos para comprar ollas más grandes, vaporeras y ingredientes. No teníamos esa cantidad, pero María Elena conocía a una señora que prestaba dinero a mujeres emprendedoras con intereses justos. Tomamos el préstamo y expandimos el negocio. Los viernes y sábados, además de tortillas, vendíamos tamales de dulce, de rajas con queso y de pollo. El negocio creció tanto que tuvimos que contratar a Rosa, una chica joven que necesitaba trabajo para pagar sus estudios de preparatoria. Al año de haber empezado con mi banquito y mi plancha pequeña, ya teníamos un puesto formal en el mercado, con permisos en regla, 3 empleadas contando a María Elena, y vendíamos no solo tortillas y tamales, sino también atole, champurrado los fines de semana, y quesadillas preparadas.
Los ingresos me permitieron rentar un departamento pequeño pero completo. No era lujoso, pero tenía mi cocina, mi sala, mi recámara y un pequeño patio donde podía poner plantas. Por primera vez desde la muerte de Ricardo, me sentí en casa otra vez. Mis hijos no podían creer la transformación. Patricia me decía: «Mamá, es como si fueras otra persona. Tienes una energía que no habías tenido en años». Y era cierto. Levantarme todos los días con un propósito, saber que había gente esperando mis productos, sentirme útil y productiva, me había devuelto las ganas de vivir. Pero no todo había sido fácil. Los primeros meses, algunos vendedores del mercado me veían con desconfianza. ¿Quién se cree esta señora que llega de la nada a competir? Hubo incluso un par de ocasiones en que trataron de sabotearme, regando rumores de que mis productos no eran higiénicos. Tuve que trabajar el doble para demostrar que mi comida era limpia, sabrosa y honesta. Poco a poco me gané el respeto de los otros comerciantes. Ahora incluso algunos me mandan clientes cuando ellos no tienen lo que buscan. También tuve que aprender muchas cosas nuevas. Manejar los permisos del gobierno, llevar cuentas más complicadas, tratar con proveedores, administrar empleadas. A los 60 años estaba aprendiendo cosas que nunca pensé que necesitaría saber, pero cada nuevo conocimiento me hacía sentir más segura, más capaz. El momento más emocionante llegó al año y medio de haber empezado. Una cadena de restaurantes pequeños se acercó para preguntarme si podía surtirles tortillas para sus sucursales. Querían tortillas artesanales, hechas a mano, como las mías. La orden era de 300 kilos por semana. Era una oportunidad enorme, pero también un reto gigantesco. Necesitaríamos expandir otra vez, conseguir un lugar más grande, contratar más gente, comprar maquinaria semi-industrial. La inversión era de más de 50.000 pesos. Esta vez no tuve que pedir prestado. Con las ganancias acumuladas del año y medio y un préstamo del banco, que ahora sí me lo dieron porque ya tenía un historial crediticio, pude hacer la inversión. Rentamos una pequeña nave industrial en las afueras de Guadalajara. Contratamos a 8 personas más. Compramos mezcladoras industriales, planchas profesionales, empacadoras. De ser una señora con un banquito, me convertí en la dueña de una pequeña empresa. Los primeros meses con el contrato de los restaurantes fueron complicados. Producir 300 kilos semanales, además de mantener la venta en el mercado, requería una organización que nunca había manejado. Hubo errores, retrasos, noches sin dormir, tratando de cumplir con todas las órdenes. Pero María Elena y yo nos apoyamos mutuamente. Ella se encargó de la supervisión en la planta, mientras yo mantenía el puesto del mercado y buscaba nuevos clientes. Rosa, que había empezado con nosotras como empleada de medio tiempo, ya era nuestra encargada de ventas. Al segundo año ya teníamos contratos con 5 cadenas de restaurantes, 2 hoteles y una empresa de catering. Habíamos pasado de vender 50 tortillas diarias a producir más de 1.000 kilos por semana entre todos nuestros productos. Pero el éxito también trajo nuevos desafíos. La competencia empezó a fijarse en nosotras. Aparecieron otros negocios de tortillas artesanales. Algunos clientes se fueron con la competencia porque ofrecían precios más baratos. Tuve que tomar una decisión importante: bajar los precios y competir en precio, o mantener la calidad y buscar diferenciarnos de otra manera. Decidí mantener la calidad. En lugar de bajar precios, mejoré el producto. Introdujimos nuevos sabores, mejoramos el empaque, ofrecimos mejor servicio al cliente. La estrategia funcionó. Los clientes que se habían ido regresaron. Descubrieron que las tortillas más baratas no tenían el mismo sabor, no duraban tanto frescas, no tenían el mismo cuidado en la preparación. También decidí expandir el negocio hacia productos relacionados. Empezamos a producir tostadas, tortillas para freír, masa preparada para tamales, e incluso comenzamos a vender los tamales congelados para que la gente los pudiera preparar en casa. Al tercer año, el negocio ya empleaba a 15 personas.
Yo había pasado de ser una viuda sin hogar a ser una empresaria que daba trabajo a otras familias. Esa responsabilidad me llenaba de orgullo, pero también de presión. Una noche, revisando las cuentas del mes, me di cuenta de algo sorprendente. Habíamos generado ingresos por más de 300.000 pesos en un mes. Después de pagar salarios, materia prima, renta y gastos, nos quedaba una utilidad de 80.000 pesos. Era más dinero del que Ricardo y yo habíamos ganado juntos en nuestros mejores meses con la tienda de abarrotes. Pero lo más importante no era el dinero, era lo que había descubierto sobre mí misma. A los 60 años había aprendido que era capaz de cosas que nunca imaginé. Había enfrentado la pérdida, la desesperanza, la incertidumbre, y había salido adelante. Más que salir adelante, había prosperado. Mis hijos ahora me veían con otros ojos. Ya no era la mamá que necesitaba protección, sino una mujer fuerte e independiente que había construido algo importante. Patricia me decía: «Mamá, eres mi inspiración. Si algún día me pasa algo malo, voy a recordar tu historia para no rendirme». Carlos había encontrado trabajo otra vez y estaba ahorrando para casarse. Mi hijo menor se había graduado de maestro y conseguido trabajo en una escuela primaria. Los tres habían salido adelante, y yo también. Pero la historia no termina ahí. Al 4.º año recibí una llamada que cambiaría otra vez mi perspectiva de la vida. Era un representante de una cadena de supermercados nacional. Habían probado nuestros productos en algunos de sus restaurantes afiliados y querían saber si podíamos surtir a sus tiendas en todo el centro del país. Hablaban de un contrato por millones de pesos anuales. Era una oportunidad que podía convertir mi pequeña empresa en un negocio nacional. Pero también significaba cambios enormes, inversiones millonarias, cientos de empleados, responsabilidades que me asustaban. María Elena y yo pasamos semanas analizando la propuesta. Consultamos con abogados, contadores, expertos en la industria alimentaria. La oportunidad era real, pero los riesgos también. Finalmente tomé una decisión que sorprendió a muchos. Rechacé el contrato. No lo rechacé por miedo al éxito, sino porque me di cuenta de que mi verdadero éxito ya no se medía en dinero o tamaño del negocio. Mi éxito era haber demostrado que era posible empezar de cero a los 60 años. Mi éxito era darle trabajo digno a 15 familias. Mi éxito era tener un negocio sustentable que me daba independencia económica y satisfacción personal. En lugar de crecer hacia los supermercados, decidí crecer hacia la comunidad. Abrimos una escuela pequeña donde enseñamos a otras mujeres a hacer tortillas y tamales para que pudieran empezar sus propios negocios. Muchas de nuestras graduadas ahora tienen sus propios puestos en mercados de la ciudad. También creamos un programa donde compramos maíz directamente a productores pequeños de pueblos cercanos, pagándoles precios justos y ayudando a sus comunidades. Hoy, 5 años después de haber perdido todo, tengo una vida que nunca había imaginado. Vivo en una casa pequeña pero cómoda. Tengo un negocio próspero que me da satisfacciones todos los días. Mis hijos están orgullosos de mí. Tengo 3 nietos que me ven como una abuela aventurera y valiente. Pero lo más importante, tengo la certeza de que soy capaz de enfrentar cualquier cosa que la vida me ponga enfrente. Perdí todo a los 58 años, pero encontré algo mucho más valioso. Descubrí mi propia fuerza. Muchas personas me preguntan cuál es el secreto para empezar de nuevo a los 60. La verdad es que no hay secretos mágicos. Lo que hay es decisión, trabajo duro y la certeza de que mientras tengas vida, tienes opciones. Cuando perdí la casa y me quedé sin nada, pensé que mi vida había terminado. Creí que a los 60 años ya era demasiado tarde para todo. Pero estaba equivocada. No era demasiado tarde. Era el momento perfecto. Tenía la experiencia de toda una vida, la sabiduría de los años y la libertad de quien ya no tiene nada que perder. El dolor de perder todo me enseñó a valorar cada pequeño logro.
La humildad de empezar desde abajo me enseñó a tratar con respeto a todas las personas. La incertidumbre me enseñó a ser flexible y creativa. La soledad me enseñó a confiar en mí misma. Si hay alguien escuchando esto que está pasando por una situación difícil, que siente que ya no tiene opciones, que piensa que es demasiado tarde para empezar de nuevo, quiero decirte algo. Nunca es demasiado tarde. Mientras tengas breath en los pulmones y ganas en el corazón, puedes empezar de nuevo. No va a ser fácil. Habrá días en que querrás rendirte. Habrá noches en que te preguntarás si vale la pena el esfuerzo. Pero si persistes, si te levantas cada vez que caigas, si mantienes la fe en ti mismo, vas a descubrir fuerzas que no sabías que tenías. Yo perdí todo a los 60 años, pero encontré a la mujer más fuerte que jamás conocí. Yo misma. Cuando miro hacia atrás, ya no veo la pérdida de mi casa como una tragedia. La veo como el empujón que necesitaba para descubrir de qué estaba hecha realmente. Ricardo, donde quiera que esté, estaría orgulloso de lo que construí. Sé que sus decisiones al final no fueron las mejores, pero entiendo que las tomó desde el amor y la desesperación. Mis hijos ahora tienen una madre más fuerte y más segura de sí misma. Mis nietos tienen una abuela que les enseña con el ejemplo que nunca hay que rendirse, que siempre se puede empezar de nuevo. María Elena sigue siendo mi socia y mi amiga. Ella también transformó su vida junto con la mía. De ser una desempleada de 50 años se convirtió en una empresaria respetada. Ahora sus hijos estudian la universidad gracias al negocio que construimos juntas. Rosa, aquella chica que contratamos para que pagara su preparatoria, ahora es licenciada en administración y maneja toda la parte administrativa del negocio. A veces la miro y me veo a mí misma cuando era joven, llena de sueños y determinación. Todas las mujeres que han pasado por nuestra escuela de tortillas tienen historias diferentes, pero todas tienen algo en común. Decidieron que su situación actual no tenía que ser su situación final. Algunas eran madres solteras, otras viudas como yo, otras simplemente mujeres que querían independizarse económicamente. Una de ellas, doña Carmen, tenía 65 años cuando llegó a nosotras. Su historia era similar a la mía. Había perdido a su esposo y se había quedado sin ingresos. Sus hijos vivían en Estados Unidos y no podía irse con ellos. Pensaba que no tenía opciones. Hoy doña Carmen tiene su propio negocio de tamales y atole en el mercado de su colonia. No es millonaria, pero tiene lo suficiente para vivir con dignidad e independencia. Cada vez que la veo, me recuerda por qué decidí rechazar aquel contrato millonario. El verdadero éxito no se mide en números, se mide en vidas transformadas. Hay días en que me levanto temprano, antes de que salga el sol, y mientras preparo el café para empezar el día, pienso en todo lo que ha pasado. A veces me cuesta creer que la mujer que perdió todo hace 5 años y la empresaria que soy hoy sean la misma persona. Pero sí somos la misma. La diferencia es que ahora conozco mi propia fuerza. Ahora sé que puedo enfrentar cualquier tormenta y salir adelante. Ahora entiendo que la edad no es un límite, es una ventaja. Los años me han dado sabiduría, paciencia y la perspectiva para saber qué es realmente importante en la vida. Cuando era joven y tenía la tienda con Ricardo, trabajaba por necesidad, por obligación. Ahora trabajo por pasión, por propósito. Cada tortilla que sale de nuestra planta lleva un pedacito de mi historia, de mi esfuerzo, de mis sueños cumplidos. Los fines de semana, cuando no trabajo, me gusta ir a caminar por el barrio donde perdí mi casa. La nueva familia que vive ahí ha hecho mejoras bonitas. Tiene jardín y han pintado las paredes de colores alegres. Me da gusto ver que la casa está bien cuidada, que sigue siendo un hogar para alguien. A veces pienso que si Ricardo estuviera vivo, probablemente seguiríamos en esa casa, con nuestra rutina de siempre, sin arriesgarnos a nada nuevo. Su muerte y la pérdida de todo lo que teníamos me obligaron a descubrir partes de mí que nunca había explorado. No digo que valió la pena perder todo, porque el dolor fue real y profundo.
Pero sí digo que todo lo que pasó me llevó a donde estoy ahora, y donde estoy ahora es un lugar bueno. Mis empleados no solo trabajan para mí, son parte de mi familia extendida. Celebramos juntos los cumpleaños, nos apoyamos en los momentos difíciles, compartimos los éxitos. He aprendido que ser jefa no significa ser autoritaria, significa ser líder, ser ejemplo, ser apoyo. Juan, uno de nuestros empleados más jóvenes, llegó hace 2 años buscando trabajo. Era un muchacho tímido, sin experiencia, que había dejado la escuela por problemas económicos familiares. Hoy es nuestro encargado de producción y está estudiando la preparatoria en sistema abierto. Sus padres me agradecen por haberle dado la oportunidad, pero la verdad es que él se la ganó con su dedicación y honestidad. Estas son las cosas que me llenan de satisfacción real. Saber que mi decisión de empezar de nuevo no solo cambió mi vida, sino que también está cambiando las vidas de otras personas. Que mi historia de pérdida y recuperación está inspirando a otras mujeres a no rendirse. El año pasado me invitaron a dar una plática en un grupo de mujeres emprendedoras. Cuando subí al estrado y vi a todas esas mujeres jóvenes esperando escuchar mi historia, sentí una responsabilidad enorme. No era solo contar lo que me pasó. Era transmitir la esperanza de que sí se puede, sin importar la edad o las circunstancias. Les hablé de mi banquito en el mercado, de las manos ampolladas, de las noches sin dormir, de los momentos de desesperanza. Pero también les hablé de la satisfacción de vender la primera tortilla, del orgullo de contratar al primer empleado, de la alegría de ver crecer el negocio día a día. Al final de la plática, una joven de unos 25 años se acercó llorando. Me dijo que había perdido su trabajo hace 6 meses, que estaba viviendo con sus padres, que se sentía fracasada y sin futuro. Si usted pudo empezar de nuevo a los 60, me dijo, yo puedo empezar a los 25. 6 meses después, recibí una foto por WhatsApp. Era esa misma joven en su pequeño puesto de jugos naturales que había abierto con un préstamo pequeño. Estaba sonriendo, orgullosa de su logro. Esos momentos me confirman que mi historia sirve para algo más que solo para mí. También he aprendido a manejar el éxito. Cuando empecé, mi único objetivo era sobrevivir, tener un ingreso básico para no depender de mis hijos. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. El éxito puede ser tan difícil de manejar como el fracaso, porque viene con nuevas responsabilidades y expectativas. He tenido que aprender a decir no a oportunidades que no van con mis valores o mis objetivos reales. He tenido que resistir la tentación de crecer solo por crecer. He tenido que mantener los pies en la tierra y recordar siempre de dónde vengo. Uno de mis principios ahora es nunca olvidar lo que se siente estar en el fondo. Por eso tratamos bien a todos nuestros empleados. Por eso pagamos salarios justos. Por eso damos oportunidades a personas que otros no contratarían. Porque yo sé lo que es necesitar una oportunidad y no encontrarla. También he aprendido a planear para el futuro de una manera diferente. Antes planeaba con la mentalidad de que todo estaría siempre igual. Ahora planeo sabiendo que todo puede cambiar en cualquier momento. Y eso no es malo. Es parte de la vida. Tengo ahorros, pero no los veo como mi única seguridad. Mi verdadera seguridad es saber que tengo las habilidades, la experiencia y la mentalidad para empezar de nuevo si fuera necesario. Esa confianza en mí misma vale más que cualquier cantidad de dinero en el banco. Mis hijos a veces me preguntan si no me da miedo que pueda pasar algo y perder todo otra vez. La verdad es que ya no le tengo miedo a perder cosas materiales. He aprendido que las cosas se pueden recuperar, pero el conocimiento, la experiencia y la fuerza interior que he ganado, eso nadie me lo puede quitar. Si mañana perdiera el negocio, la casa, los ahorros, sé que podría empezar de nuevo. Tal vez no con tortillas, tal vez con algo completamente diferente, pero empezaría. Y no empezaría desde cero. Empezaría desde la experiencia, desde la sabiduría, desde la confianza en mí misma que he construido estos años.
Esa es la verdadera riqueza que he ganado. Saber quién soy y de qué soy capaz. Cuando las personas me conocen ahora, ven a una mujer exitosa, segura, próspera. No siempre ven la historia de dolor y pérdida que está detrás. Pero esa historia es parte fundamental de quién soy. Sin la pérdida no habría habido redescubrimiento. Sin tocar fondo no habría aprendido a nadar en aguas profundas. A veces pienso en cómo sería mi vida si Ricardo no hubiera muerto, si no hubiéramos perdido la casa, si todo hubiera seguido igual. Probablemente estaríamos viviendo una vejez tranquila, pero sin grandes emociones. Nunca habría descubierto que podía ser empresaria, líder, ejemplo para otras mujeres. No cambiaría el dolor que viví, porque ese dolor me llevó a crecer de maneras que jamás imaginé. El sufrimiento, cuando se enfrenta con coraje y determinación, se puede convertir en fortaleza. Ahora, cuando veo mujeres jóvenes quejándose de pequeños problemas, quiero decirles que no tengan miedo a las dificultades, que los obstáculos no están ahí para detenernos, están ahí para enseñarnos lo fuertes que podemos ser, que cada caída es una oportunidad de levantarse más fuerte. Pero también entiendo que cada persona tiene su proceso, su tiempo, su manera de enfrentar las cosas. No todos tienen que perder todo para descubrir su fuerza. Algunos la encuentran de otras maneras. Lo importante es estar abiertos a descubrir todo lo que llevamos dentro. Mi historia no es extraordinaria porque yo sea extraordinaria. Es extraordinaria porque demuestra que personas comunes y corrientes, cuando se enfrentan a situaciones difíciles, pueden hacer cosas extraordinarias. Todas tenemos dentro una fuerza que ni siquiera conocemos, hasta que la vida nos obliga a usarla. La abuela Carmo, que perdió todo a los 58 años, era una mujer común, con miedos comunes, con limitaciones comunes. La abuela Carmo, que construyó un negocio exitoso a los 60 años, es la misma mujer, pero que descubrió capacidades que no sabía que tenía. Esa es mi mensaje para ustedes. No importa la edad que tengan, no importa qué tan difícil sea su situación actual, no importa cuántas veces hayan fallado antes. Mientras tengan vida, tienen la posibilidad de empezar de nuevo, de descubrir nuevas facetas de ustedes mismos, de construir algo mejor de lo que tenían antes. No les estoy prometiendo que será fácil. Les estoy prometiendo que será posible si tienen la determinación de intentarlo y la paciencia de persistir. Mi negocio de tortillas empezó con un banquito y una plancha pequeña, pero más importante, empezó con una decisión. No me voy a rendir. Todo lo que vino después fue resultado de esa decisión inicial. Ustedes también pueden tomar esa decisión. Sin importar dónde están parados hoy, pueden decidir que su historia no termina aquí, que hay más capítulos por escribir, que sus mejores días pueden estar adelante, no atrás. Yo perdí todo y empecé de cero a los 60 años. Hoy tengo una vida más rica, más satisfactoria y más llena de propósito de la que tenía antes de perder todo. Si yo pude, ustedes también pueden. Mi nombre es Carmo. Tengo 65 años. Y esta es mi historia de cómo perdí todo y empecé de nuevo. Pero más importante, esta es mi historia de cómo descubrí que nunca es demasiado tarde para encontrar la mejor versión de ti mismo. Me cuentan en los comentarios. ¿Ustedes harían lo que yo hice? ¿Se atreverían a empezar de nuevo sin importar la edad? Team A. Los que creen que nunca es tarde para empezar. Team B. Los que piensan que después de cierta edad es mejor conformarse con lo que se tiene. ¿Cuál es la mayor lección que ustedes sacan de esta historia? Espero que mi historia sirva de inspiración para todos ustedes. Que cuando la vida los ponga en situaciones difíciles, recuerden que siempre, siempre hay una manera de salir adelante. Solo necesitan creer en ustedes mismos y estar dispuestos a trabajar por sus sueños. Un abrazo grande de la abuela Carmo. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerden, nunca, nunca se rindan.